Hola queridos amigos y amigas del canal, aquí Alexius Vidalius, esta vez trayéndoles el unboxing del casco Lival Evo 21. Podemos ver en esta hermosa caja la cantidad de premios que ha ganado Lival y cómo lo muestra con orgullo. También una serie de explicaciones en distintos idiomas del casco y por último el lema de la compañía: redefiní tu seguridad. Así que bueno, vamos a proceder a abrir esta caja y ver con qué nos encontramos. El cierre obviamente es con velcro porque tiene mucha topetitud este casco y me encanta. Viene acompañado de una carta a los compradores en donde el fabricante nos agradece por haber comprado este producto y confiado en ellos, y el casco obviamente viene en una bolsa muy linda que protege y cuida al casco en sí y evita rayones, al menos hasta que lo vayamos a utilizar. Vemos que viene acompañado con una bolsita que seguramente trae accesorios, y aquí el casco hermoso por donde se lo vea. Realmente parece tener muy buenos materiales, muy buen acabado, y también vemos que cuenta con un ajuste universal para que el casco le vaya a la gran mayoría de las personas. Bueno, y vamos a ver qué tenemos en la bolsa de accesorios. En primer lugar, el QR para bajarnos la app del casco, un manual de instrucciones donde nos muestra su funcionamiento, funciones, y está todo detallado en distintos idiomas también. Y lo que parecería ser como una caja, sí, y es la caja del control remoto. Vamos a abrirla y tenemos el control remoto en sí, hermoso realmente, chiquitito, liviano, parece muy bien construido, con muy buen acabado. El manual o el mini manual de instrucciones de cómo colocar el control remoto en el manillar, y por último la goma que nos permite ajustar el control remoto a un manillar. Muy bien, dejemos eso por ahí. Vamos a ver si hay algo más. Sí, por un lado tenemos un par de cartoncitos más extra de propaganda de Lival y el cable magnético, muy grosso, para cargar el casco. Esto ha sido el unboxing cortito del casco Lival. Vamos a estar testeándolo y probándolo y haciendo el review y dándoles nuestra opinión muy pronto. Así que espero que les haya gustado este unboxing. Un cariño grande para todos y nos vemos en el próximo video.